Esto es una situación que, bueno, se importó y se quedó en Venezuela ya desde hace algún tiempo y se ha venido, digamos, perfeccionando en el sadismo, ¿no? Porque vemos con alarmante preocupación cómo han aumentado los casos de desapariciones forzadas, de prácticas de tratos crueles, inhumanos, de tortura y ahora una cuestión terrible que se está poniendo de moda, el asesinato. Todos esos son crímenes de lesa humanidad, lo que está ocurriendo, lo que pasó con el capitán Acosta Arévalo es un horror, de verdad, una cosa terrible. Lo llevaron agonizando a un tribunal y no se pudo ni siquiera dar apertura a la audiencia de presentación, por cierto, 8 días después de que había sido arbitrariamente detenido, porque tenemos que recordar que esas son detenciones completamente arbitrarias. Esas son personas a quienes, independientemente de lo que quiera hacérseles, tienen que respetarles el debido proceso, el derecho a la defensa. Sí, sean culpables o no, hay que seguir un proceso. Claro, por supuesto, siempre. Y los desaparecen, porque al final están desaparecidos durante 8 días, que según nos explican, bueno, es el tiempo en el que se les tortura además, pero es una desaparición, los familiares no saben dónde están. Claro, no la se sabe desaparición nada. forzada es un crimen de lesa humanidad que se materializa desde el momento que se lo llevan, por supuesto, arbitrariamente, y todo el mundo sabe quién se los llevó, se presume dónde están y cuando van allá les niegan información. No están aquí y realmente sí están allí. Y sí estaba allí, que lo llevaron posteriormente a los tribunales en esa condición. No está de más recordar cómo debería ser el proceso de detención de un sospechoso, ¿no? De cualquier crimen. Es decir, tienen que ir con una orden. No estaría mal recordarlo. Mira, doctor. Aquí está, por supuesto. Aquí lamentablemente el Estado de Derecho no existe. Ajá. Cuando no existe separación de poderes y estamos en este desmontaje continuado del andamiaje institucional, que es lo que ha venido haciendo esta gente a lo largo de todo este tiempo, pues, cooptando todos los poderes públicos para tener el control absoluto de todo. Y la justicia no ha escapado de eso. Aquí no hay justicia, simplemente ocurre lo que estamos viendo. No hay separación de poderes. ¿Cómo es posible que en un caso tan doloroso como ese, entonces alguien tuvo que decirle a otro que haga su trabajo, que abriera una investigación? No, señor. Aquí las investigaciones, el Ministerio Público tiene que abrirlas de oficio, por ejemplo. Y si yo soy el juez y a mí me traen una persona en este estado, yo inmediatamente activo la apertura de una investigación, la solicito a quienes tienen que hacerlo y por lo menos todos aquellos que hayan tenido contacto con ese oficial, por alguna razón, claro, están sujetos a investigación. Es que yo también me pregunto qué pasa con ese juez si no tiene alguna responsabilidad de recibir a un detenido en semejante estado y simplemente ordenar llevarlo a un hospital. Es decir, no exige una investigación, no averigua un poco más por qué incluso llegan esas condiciones. Realmente yo no conozco qué hizo él. Si yo hubiese sido él, yo sé qué hubiese hecho y realmente... O sea, por supuesto que la investigación tendría que solicitarse inclusive alguna medida cautelar sobre estos sujetos, pero además de eso, nosotros a ti te están trayendo una persona que tiene 8 días desaparecida. El plazo que establece nuestro ordenamiento jurídico, nuestro ordenamiento jurídico establece que dentro de las 48 horas, si fuiste aprendido, detenido, como ellos quieran llamarlo, tienes que ser escuchado y presentado ante un juez natural que te corresponda en ese plazo. Este capitán fue presentado 8 días después y agonizando en una silla de ruedas. Entonces, mira, cuando ocurren estas cosas y tú ves que no pasa nada y que entonces empieza el peloteo de la responsabilidad y tratando de tapar el sol con un dedo, con comunicados o con cuentos de la Caperucita Roja, mira, esto no conduce a nada. Entonces es cuando entendemos por qué la alta comisionada de los derechos humanos tuvo que venir a Venezuela, porque este es un país donde presenciamos una ejecución extrajudicial por televisión, donde tiraron a un concejal por una ventana y ahora entonces muere un oficial a mano de quienes lo tendrían que haber cuidado, porque así lo dice el ordenamiento jurídico. Y doctor, ayer se hablaba de un supuesto rumor de motín en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar. Más allá de si fue cierto o no, que evidentemente nos encantaría poder tener esa información, pero lamentablemente, pues como todo, es un círculo de oscuridad en cuanto a la información. Pero ¿a qué se debe que surjan rumores como esos? ¿Qué está pasando dentro de los centros penitenciarios con los militares? Y si tiene información también de lo que está ocurriendo en la Fuerza Armada, porque por algo surgen esos rumores. Bueno, mira, para nadie es un secreto
que la persecución en el mundo militar ha llegado a unos extremos grandísimos y a partir de este año inclusive. Ya tiene mucho tiempo subiendo de tono, pero este año en especial ha sido una cosa terrible. Y bueno, eso no ha respetado familia, no ha respetado nada. Y los militares y sus familiares han denunciado reiteradamente pues, que están siendo objeto de tratos crueles e inhumanos, que los mantienen incomunicados, que sus familiares no los pueden ver, ni sus abogados tampoco, que están siendo sometidos a ese maltrato continuado que los ha llevado a estar enfermos muchos de ellos y que están en riesgo de muerte. Entonces, en este momento no es un motín. Lo que hubo fue una protesta enérgica, porque así nos lo relataban los familiares de estas personas ayer, que pidieron que los acompañáramos en hacer público esa situación. Cita a la que acudieron inclusive diputados de la Asamblea Nacional que tienen que ver con derechos humanos, política interior y justicia y paz, de Elsa Solórzano y la presidenta de la Comisión de Política Interior. Estuvimos allí con ellos acompañándolos y escuchando la denuncia del maltrato y de la situación de hacinamiento en que se encuentran esas personas. Son más de 60 personas, por ejemplo, que están en un sitio muy reducido, ahí tienen que hacer sus necesidades, hay un solo baño para toda esa gente, hay una crisis porque puede haber una epidemia de hepatitis, además de todas las secuelas de lo que ellos llaman las torturas que han sufrido sus familiares. Entonces, mira, alzaron su voz de protesta pidiendo la presencia del equipo técnico de la doctora Bachelet, que se quedó en Venezuela precisamente para documentar este tipo de cosas, y tengo entendido que no los dejaron. Eso le iba a preguntar, porque hubo una información, ya tenemos que ir a la pausa, pero hubo una información de un portal de noticias que decía que ellos acudieron a la sede de la DGCIM para entrar a los sótanos y no se les permitió el acceso. No se les permitió, entonces ya... ¿Es confirmado eso? ¿Sí ocurrió? Bueno, esa es la información que tengo yo, lamentablemente, bueno, es lo que nos dicen los familiares, pero sí, ciertamente tenemos entendido que fueron y no los dejaron pasar. Entonces, de ser esto cierto, bueno, estamos en presencia pues del incumplimiento por parte del régimen de las condiciones que había exigido la doctora Bachelet para el trabajo de su equipo técnico aquí. Claro. Ojo, eso no va a minorar el resultado del informe que va a ser presentado mañana en principio. Claro. Bueno, mucha expectativa con respecto a eso, pero evidentemente lamentable que estén supeditados, controlados o limitados por los funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, que son quienes ejecutan este tipo de violaciones a derechos humanos. Doctor, vamos a hacer una pausa breve y seguimos conversando aquí con Omar Mora Tosta en Noticias en Vivo. Ya volvemos.